buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Toda la discusión política está centrada, por supuesto, en la sanción del impuesto a las ganancias hecha por la oposición la semana pasada en la Cámara de Diputados, que se va a tratar esta semana en el Senado. Por supuesto, es un tema que en sí mismo tiene una gran magnitud, es muy relevante. Estamos hablando de un proyecto que involucra 140.000 millones de pesos, según el Gobierno Nacional, pero además de la implicancia fiscal, de lo importante que es el tema desde el punto de vista meramente impositivo, este tema es una especie de lupa para mirar un problema que aparece cada vez más claro en la escena y que es un problema de método del gobierno para gestionar la administración y sobre todo para relacionarse con la política. ¿Dónde aparece centralmente este problema? En la ingenuidad incomprensible por la cual Macri, en periodo extraordinario de sesiones, mandó un proyecto al Congreso en minoría, sabiendo que el peronismo tenía un proyecto distinto, muchísimo más costoso, por lo menos más que el doble, y advirtiendo que él no iba a negociar. ¿Por qué es una ingenuidad? Porque el Congreso tiene sesiones ordinarias y durante las sesiones ordinarias tanto el gobierno como la oposición tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley que eventualmente se tratan. En cambio, durante las sesiones extraordinarias, como las que hay en este momento en el Congreso, las convoca solamente el presidente y solo el presidente maneja la lapicera por la cual se introducen determinados temas en la agenda. Es decir, que no había ninguna necesidad de mandar este proyecto si él sabía que iba a perder porque indicó que no iba a negociar. Aquí hay un error político objetivo, por decirlo en otros términos, absoluto. Ahora, el proyecto tiene una importancia muy marcada. Hoy hubo una reunión en la Casa de Gobierno donde Alberto Abad, el titular de la AFIP, mostró números. Estuvo Abad todo el fin de semana estudiando el costo fiscal, tanto del proyecto que salió de la Cámara de Diputados como del que había enviado el propio Poder Ejecutivo. Y según esos números del titular de la AFIP, que mañana los va a explicar en una reunión en el Senado, el costo fiscal total de esta ley es de 140.000 millones de pesos. Buenos Aires perdería 9.800 millones de pesos. El Chaco, que es una provincia pobre, 3.500. Salta, 2.900. Santa Fe, 6.600. Formosa, 2.500. Y cuando hablo de Formosa, de Salta, de Chaco, estoy hablando de provincias donde la gente cobra sueldos más bien bajos, es decir, no es alcanzada por el impuesto a las ganancias que esta ley reduce, con lo cual el beneficio para estas provincias es inexistente, solo pagan costo fiscal. Entonces estos gobernadores, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué aprobaron o mandaron a sus diputados a aprobar este proyecto? Porque confían en que Macri es responsable y que Macri les va a salvar la plata vetando esta ley. El gobierno perdió, presenta esa derrota de una manera un poco ingenua también, diciendo, bueno, al final ganamos. Algunos dicen que todo esto lo hicieron en realidad por una cuestión de imagen. A mí me parece sencillamente delirante. El argumento oficial es, bueno, finalmente demostramos que Massa y Máximo Kirchner son lo mismo. O dicho de otra manera, que a Massa lo expresa Kicillof, como se notó en la presentación de la semana pasada en el Congreso. Es una ventaja muy menor frente al costo político que paga el gobierno. ¿Y ese costo cuál es? El costo de que se advierta que en la Argentina la política fiscal, por primera vez desde el año 83, la diseña la oposición y no el Poder Ejecutivo. Nunca había pasado esto. Todas las oposiciones, aún el peronismo durante
el frágil gobierno de Fernando de la Rúa respetaron que fuera el Poder Ejecutivo el que diseña su política fiscal, es decir, su política de ingresos y gastos. Eventualmente puede rechazarle un impuesto, puede ponerle un límite a una iniciativa, pero no diseñarle los impuestos. Esto, desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista del diseño de poder del gobierno, ni que hablar desde el punto de vista de los inversores, representa un costo que no hay negocio de imagen que lo pueda compensar. Esta es una ingenuidad entre muchas ingenuidades, la de decir, bueno, finalmente ganamos porque somos lo nuevo frente a lo viejo. Esto de que somos lo nuevo frente a lo viejo se puede creer salvo que uno mire muy de cerca las cosas. El mismo día en que el gobierno predicaba esta ventaja o este triunfo de imagen, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, le entregaba la política de vivienda al intendente ultra-kirchnerista de Castelli, Francisco Echarren, un hombre de Julio de Vido y José López. Recuerdo que José López es el que revolvió 10 millones de dólares en el convento de General Rodríguez, que hizo en las obras públicas de Castelli, como parte de su programa de obra pública, un barrio que se llama Julio de Vido, y que hace apenas 3 meses, en el mes de septiembre, insultaba prácticamente a Macri por los diarios. Al intendente de Castelli, una localidad donde la mayor cantidad de votos que sacó este intendente fueron 3.400 votos, se le otorgó una secretaría con rango de ministerio que maneja 3.000 millones de pesos. Es decir, más o menos 1 millón de pesos por voto le pagaron. Esto es inconsistente con el argumento de que somos lo nuevo frente a lo viejo, porque Vidal se acaba de dar una megadosis de vejez en términos políticos. Pero no es la única ingenuidad. Estos gobernadores que mandaron a votar en contra del gobierno y a favor de este shock fiscal, shock de gasto fiscal o de falta de ingresos fiscales, el gobierno le renegoció 86.000 millones de pesos de deuda durante el año, en un pacto fiscal que se celebró hace ya meses. Otra rareza de cómo negocia el gobierno, que es uno de los grandes signos de interrogación que hay en toda esta película, las 3 provincias que le pidieron al gobierno, que le pidieron a Macri a comienzos del año, que elimine las retenciones a la minería, Catamarca, Salta, San Juan sobre todo, votaron a favor de la reposición de las retenciones a la minería. De nuevo confían en que Macri, que es más responsable que ellos, va a pagar el costo político por ellos de reponer esas retenciones, que en realidad casi benefician más a las provincias que a la nación. Chubut, gobernada por el señor Das Neves, recibe un subsidio que paga el gobierno nacional en nombre de todos los argentinos para sostener el precio del petróleo y salvarlo de la caída que tiene internacionalmente ese precio, para evitar una crisis laboral o una crisis social en la provincia que, entre otras cosas, tal vez le haría perder las elecciones o perder consenso político. Das Neves este fin de semana hizo con masa un acto festejando que él había mandado a votar también en contra del gobierno este proyecto que van a pagar carísimo muchísimas provincias. Mañana está previsto, no sabemos si va a suceder, ahora en un segundo vamos a hablar de eso, está previsto que vaya la CGT a pedirle al Senado peronista, a los senadores del peronismo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que dirige Juan Manuel Abal Medina, que mantenga el texto sin tocar una coma, el texto que vino de diputados. Bueno, a estos sindicalistas que van a pedirle a la oposición que mantenga esta iniciativa tan costosa, el gobierno les entregó bonos por 30.000 millones de pesos, una viejísima deuda que ya discutían con Carlos Menem de las obras sociales, aparentemente sin pedirles nada a cambio. La gran pregunta: ¿cómo negocia este gobierno? ¿Quién negocia? ¿Hay un comando unificado capaz de ver todo lo que se le da a los distintos sectores y negociar en consecuencia? Gran pregunta que cierra este año con una fragilidad política importante por parte de Macri. Tarde, cuando ya se había aprobado el texto en la Cámara de Diputados, el oficialismo empieza a advertir algunas fisuras en la oposición. Por ejemplo, tarde aparece Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta,
diciendo este es un proyecto irresponsable. Su antecesor, Juan Carlos Romero, dice es un proyecto chavista. Después vamos a hablar con Nico si es chavista o es trampista, porque aparentemente este proyecto beneficia más a los ricos que a los pobres. En sintonía con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, su hermano Rodolfo Urtubey, que es senador, y su primo, que se llama Dalmacio Mera Figueroa y que es senador por Catamarca, van a plantear una disidencia dentro del bloque peronista. Pero ya es tarde, y esta disidencia que obedece, no solo que a Salta no le sirve de nada esta ley y a Catamarca la perjudica enormemente por la eliminación de las retenciones a la minería, sino porque advierten ellos que han trabajado en diputados para un triunfo de masa, que en la carrera de larga duración que se corre en la interna peronista es hasta ahora el único rival que tiene Urtubey. La CGT también empieza a fracturarse y hubo 3 sindicalistas importantes, Gerardo Martínez, Schmidt, José Luis Lingeri, que le avisaron al gobierno que ellos no están en esto que podría parecer una especie de conspiración sindical masista para perjudicar al gobierno. Hay que recordar que el pacto entre Massa y Kicillof se celebró en la oficina de Héctor Daer, del Sindicato de Sanidad, uno de los 3 triunviros de la nueva CGT. Comienza una negociación, probablemente se esté realizando en este momento en que hablamos, una negociación que difícilmente tenga buen resultado hasta lo que se sabía esta tarde. ¿Quiénes la llevan adelante? Por el gobierno, Pinedo, presidente provisional del Senado, el hombre de Macri en esa Cámara, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, gran negociador del gobierno frente al peronismo, y Rogelio Frigerio, que acaba de venir de China, ministro del Interior. ¿Negocian con quién? Con Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores peronistas. Hasta ahora Pichetto no encuentra más disidencia dentro de su bloque que la de estos senadores del norte, Urtubey y Mera Figueroa. Quiere decir que van a tener que tener argumentos muy convincentes por parte del gobierno para que Pichetto no apruebe la ley tal cual vino. En todo caso, les puede ofrecer postergar en algún momento las tratativas o la sanción. El gobierno podría, hay medio gobierno o alguna gente dentro del gobierno, y hubo una reunión a la tarde importante, que piensa que puede ahora sí haber una negociación. Sería disparatado que ahora negocien lo que antes no quisieron negociar, y la mayoría se inclina por un veto de Macri que iría acompañado de un decreto donde modifica el mínimo no imponible y algunas exenciones al impuesto a las ganancias que beneficiarían a varios gremios, sobre todo a los del transporte. Esta es una zanahoria que el gobierno le presenta a la CGT. Un gobierno que presenta siempre una zanahoria, nunca un palo. La pregunta es una pregunta política. ¿Por qué el peronismo se pone más agresivo? ¿Por qué Massa se puso más agresivo? ¿Es porque encuentran a un gobierno que comete errores? ¿Es porque la economía no termina de despegar? ¿Es porque ven a un gobierno ingenuo, donde el poder político parece estar disperso, donde todo parece depender de una última decisión de Macri que a veces nunca llega? ¿O es al revés? ¿Se ponen más agresivos porque ven que en las encuestas el gobierno lo supera? ¿O porque ven, como explicó Marcos Peña hace 15 días en el retiro de Chapadmalal, que haciendo 48 encuestas cualitativas con el método de Focus Group por todo el país, a pedido de Durán Barba, espontáneamente el nombre de Massa aparecía solo en 5? Massa también está en un problema, porque en todas las encuestas se revela que enfrentarse a Macri es imposible sin pagar el costo de quedar asimilado al desprestigio de Cristina Kirchner. Tal vez sea por eso que hoy Massa le envió una carta a Macri diciendo que él en realidad quiere negociar, que le gustaría que Macri deje en claro que el que no quiso negociar fue él, y lo más importante de todos, aclarando Massa que él siempre está pensando en el bienestar de todos los argentinos y jamás en mezquindades del momento. Menos mal.